La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Desde los estudios de la Iglesia Roca de Luz Eterna, nos acercamos hacia ustedes con el objetivo de ser de bendición siempre a través del glorioso estudio bíblico, y estamos aquí con ese objetivo. Es un placer llegar a sus respectivos hogares con esa meta de ser edificados. No hay otra forma de lograrlo, es nada más a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo por las páginas de las Sagradas Escrituras. Venimos hablando sobre la senda del hombre y de la senda de Dios. Es decir, el camino que Dios ha propuesto es su propio Hijo. Jesús, en el libro de Juan, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 14 de Juan, en el verso 6, Jesús mismo testifica diciéndonos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino que Dios muestra a todos sus hijos. Cuán importante es que entendamos la gracia de Dios. Esa gracia es para salvación, esa gracia es para levantamiento. Esa gracia ciertamente nos habla de esa redención de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dios nos presenta a través del evangelista Mateo un mensaje claro y preciso, y nos dice en Mateo 7, verso 13 y 14 en adelante: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. En este pasaje se presentan ciertamente dos caminos: el camino de la vida y el camino de la perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dando a entender claramente que hay dos sendas que conducen hacia una eternidad de vida, de consuelo, de esperanza, de regocijo. La otra es la senda correctamente eterna también, pero de perdición. Esa perdición es eterna. La gente se pierde y el dolor será espantoso por los siglos de los siglos. Ahí no encontrará el hombre paz jamás, jamás, ni por lo mínimo que el hombre quisiera obtener paz. Día tras día el dolor será espantoso, tan espantoso. Mas el Señor Jesús dice claramente: entren por la puerta estrecha, porque en la otra puerta es ancha ciertamente. Multitudes van por ahí entrando, sin darse cuenta que han entrado por la puerta que conduce al abismo, que conduce a la muerte eterna, mientras que el camino que Dios ofrece es estrecha la puerta para entrar, y pocos son los que la encuentran, pocos son los que la hallan. A través de Mateo 7:14 dice claramente Jesús: porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Usted puede darse cuenta que en muchos templos están vacíos, algunos están llenos, gracias a Dios por ello, pero gran multitud de templos están vacíos porque la gente prefiere andar
en toda clase de delitos de pecado, sin saber que su final es tragedia. ¿Cuántas personas mueren cometiendo toda clase de pecado? Pero el que administra la ceremonia de la sepultura dice, fulano se fue para el cielo. Mentiras del diablo. Si murió pecando, murió totalmente en terrible condenación. No se fue para el cielo, sino para las profundidades de la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Es a través del sagrado libro de Dios. Las páginas de este libro, que fueron inspiradas por el Espíritu de Dios, por eso son auténticas y fieles en cumplirse, porque la inspiró Dios, el Dios Espíritu Santo, y usando 40 hombres aproximadamente en un intervalo de 1600 años, sin equivocarse. El tema central de todas las Santas Escrituras es Jesucristo y su redención en el favor del perdido pecador. Ahora bien, podemos considerar que porque ancha es la puerta que conduce al abismo, mientras tanto que lo que Dios ofrece es una puerta angosta. Y cualquiera puede decir, pero ¿por qué tan angosta lo que Dios ofrece? Es que en esa puerta estrecha no se puede entrar jamás con la maleta de pecados, de toda clase de abominación, jamás, jamás. Es por medio de la sangre de Jesucristo, es por medio de la fe en Jesucristo que el hombre logra ser salvo. Porque estrecha es la puerta, pero angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que las hallan, ciertamente. Ahora, el camino que conduce a la perdición, que es ancho, hay muchos predicadores falsos, hay muchos maestros falsos, mas Dios dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esa gente es aquella que te dice, está bien, puedes tener 4, 5 y más mujeres. A la mujer le dice, puedes tener todos los maridos que quieras. Puedes ir a cometer todo pecado. Disfrútalos. Esos son falsos profetas, falsos maestros. Esos falsos maestros son los que escuchan millones de personas, les creen y les obedecen, sin saber que su final es trágico y es doloroso. Guardaos entonces de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los conoceremos entonces? ¿Cómo sabremos que son lobos rapaces? Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Recalco, por su fruto los conoceréis. Jesús hace esta interrogante. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De ninguna manera. Si los hombres son perversos y enseñan perversidades, ¿cómo podrás ser restaurado tú? ¿Cómo podrás alcanzar la misericordia de Dios? Cuando no te achacan el pecado, no te dicen, vas por mal camino, sino que te soban la espalda, mayormente si llevas una buena ofrenda y la depositas en el altar y te dice el hombre perverso, sigue adelante, vas bien, vas por buen camino. Eso es mentira. Fíjate los frutos que produce esa persona. Si esa persona no da frutos dignos de arrepentimiento, eso significa que no pertenece a Dios. Y si no pertenece a Dios, pertenece al diablo y pertenece al infierno. Ojalá esa persona falso se convierta a Dios y que sea un auténtico maestro de las Santas Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, es clara y precisa. Por lo tanto, sus frutos son los que nos hacen dar a conocer quién es quién.
Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Si un líder lo ves fumando, lo ves tomando, lo ves haciendo cosas fuera del orden, ese líder religioso no pertenece a Dios. Ese es un agente de Satanás disfrazado de oveja, pero no es siervo o sierva de Dios. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Quede claro en tu espíritu esa santa verdad. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces que la visión que debes tener debe de ser a la luz de las Santas Escrituras para que veas quién es quién. Cuando te enseña el hombre lo correcto, lo santo, lo puro, lo recto, esa persona reconoce lo que es una persona que Dios lo ha escogido para enseñarte correctamente la palabra. Porque Dios nos ofrece su camino santo, que es Cristo el Señor. El camino no es simplemente una senda de transitarla, es una persona. Ese camino, el mismo Señor se titula: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuán importante es que reconozcamos la gracia perfecta de Dios. Esa gracia perfecta de Dios es Cristo Jesús, Señor nuestro. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien lo que Dios está diciéndonos por la misma persona de su Hijo Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora piense en esos cantantes que ciertamente hacen y deshacen, aquellas personas que andan en adulterio, fornicación, las hechicerías, consulta con los brujos, buscando que le hagan limpia, cuando realmente no lo están limpiando, lo están ensuciando, lo están atrapando a través de las fuerzas demoníacas. Las fuerzas demoníacas lo tienen correctamente engañado. Qué triste, qué lamentable. Mas el Señor no quiere que tú vivas perturbado, engañado, derribado. Él te enseña correctamente bien para que goces la bendición suprema. El Señor dice claro: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es la clave para poder ser salvo, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí impresa. Si la obedecemos, seremos bienaventurados, dichosos, felices por todos los siglos. Las Santas Escrituras continúa hablándonos, y es Jesús mismo hablándonos. Porque muchos me dirán en aquel día, dice el Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué le dirán al Señor? ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cuál será la respuesta de nuestro Señor a estos falsos maestros o falsos predicadores? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nadie puede ser salvo aunque tenga una Biblia. Si predica y no vive lo que predica, no hay certeza de salvación. No hay seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Solamente aquel que predica y se aplique esa palabra a sí mismo, esa persona es auténtico siervo de Dios y es una persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida.
Entonces, pero a los falsos el Señor les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuán triste y cuán doloroso es saber que el hombre, si no se consagró, terminó súper mal y terminó en la cuenca más profunda, en el abismo más profundo que hay en la tierra. Por lo tanto, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto nos habla del hombre sabio, del hombre inteligente, del hombre que en verdad se afirmó en la verdad de Dios, en esa verdad perfecta, gloriosa y suprema. Dice las Escrituras que cuando el hombre se afirma construyendo su casa en la roca que es Cristo Jesús, es comparado ese hombre con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, número 1. Vinieron ríos, número 2. Soplaron vientos, número 3. Y número 4, golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. La firmeza es la obediencia. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, la recibes, la pones por obra. Esto es que te lleva a construir tu propia vida en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué roca se refiere? Se refiere a Dios mismo. Quiero llevarte a uno de los pasajes tan hermosos que me encanta muchísimo. Y está en el libro de Deuteronomios, capítulo 32. En ese interesante pasaje nos habla el sagrado escritor, es decir, Moisés. Moisés, el siervo de Dios, nos dice lo que es Dios para nosotros. Según este pasaje, Dios es la roca cuya obra es perfecta. Todo lo que él emprende, todo lo que él hace es perfecto. Además, porque todos sus caminos son rectitud. En Dios no existen caminos chuecos. No hay caminos torcidos en Dios. Todos son rectitud. Y por lo tanto, Él es Dios de verdad, nunca jamás de mentira. Sin ninguna iniquidad en Él. Jamás es inicuo nuestro gran Dios. Él es justo y además es recto. Podemos contemplar la grandeza de la plenitud de Dios. Y esto es que todo hombre que se apropie de Dios tiene una roca preciosa. Y todo aquel que fundamenta su vida en él es prosperado, nunca jamás será derrotado. Por el contrario, aquella persona que realmente escucha la palabra y no la obedece, esa persona corre todo el peligro de su propia vida. Y Jesús lo dice en Mateo capítulo 7, verso 26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra insensato significa un tonto, una persona que no supo pensar correctamente y por no pensar correctamente bien, fracasa en todo lo que emprende. Así nos dice claramente el Señor Jesucristo. También le vinieron a los mismos problemas que el que estaba en la roca. Por ejemplo, descendió lluvia, número 1. Le vinieron vientos, número 2. Vinieron ríos y número 3, soplaron vientos. Dieron con ímpetu contra aquella casa en cuarto lugar.
cayó y fue grande su ruina. Escucha bien, fue grande su ruina, dando a entender que la persona que oye la palabra tantas veces, por miles de veces, por diferentes predicadores, y nunca jamás obedece la palabra del Dios vivo, del Dios verdadero, esa persona termina mal. Termina en la derrota total y en la condenación total. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y qué importante es la enseñanza del Señor. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que habiendo recibido la palabra de Dios no hacen caso? Dios les dice claramente a través de Primero de Samuel 15:23. Le dice, ¿acaso tiene Jehová tanta complacencia en los holocaustos y sacrificios? ¿Acaso Dios tiene tanta complacencia en los holocaustos y sacrificios como en el obedecer la voz de Jehová? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios y el escuchar el cebo de los carneros. Porque la rebeldía es como el pecado de sortilegio, es decir, de adivinación. La obstinación como la idolatría y el culto de imágenes. Por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. La desobediencia llevó al fracaso al rey Saúl. Su caída fue hacia abajo. Nunca pudo ese hombre prosperar porque fue desechado por Dios. Al ser desechado por Dios, ese hombre no pudo levantarse, no pudo prevalecer. Sus enemigos lo llevaron ciertamente a la derrota. En Isaías 1:10, los príncipes de Sodoma se les ordena a escuchar la palabra de Dios. ¿Quiénes son los príncipes de Sodoma? Los que gobiernan la homosexualidad y el lesbianismo. Y les dice, príncipe de Sodomas, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. Es decir, no quiero ningún culto de ustedes. No quiero ninguna alabanza hacia mí de parte de ustedes. No me traigáis más vanas ofrendas. No me traigas o no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación y la luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. No las puedo soportar. Esa es la condición de los cultos de aquellos que no honran correctamente a Dios. Dios no acepta nada de ellos porque hacen sus propias voluntades y nunca la voluntad del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Dios le dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. No las puedo aguantar. Por lo tanto, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Por lo tanto, aquí viene la solución al pecado, porque Dios te muestra el problema, pero también te muestra la solución.
Y en este caso Dios está dispuesto de manera grande a restaurar al hombre. Le muestra el camino perverso por donde va y le hace saber que va por mal camino, que sus decisiones son incorrectas, que no son correctas. Pero Dios no lo deja así, sino que también le da la solución. La solución está en Isaías 1:16. Lavaos y limpiad. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dios hablando de manera clara y precisa que el hombre necesita ser lavado, necesita ser limpiado, necesita quitar la iniquidad de sus obras delante de los ojos del Dios santo, del Dios perfecto, y que dejen de hacer lo malo, para él perdonar sus pecados y borrar sus rebeliones. Dios les dice claro: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. El hombre tiene que tomar esa decisión. Mas Dios, después de mostrarle el pecado, la situación en que vive, le da la solución. La solución, como dijimos, es lavarse, es limpiarse, quitar la iniquidad de sus obras delante de los ojos de Dios y dejar de hacer lo malo. Además, le dice Dios: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto es lo que el hombre debe de hacer y son las exigencias, las demandas de Dios para que usted tenga vida y esa vida abundante. Queridos televidentes, el Señor te dice ahora: venid. Luego dice Jehová: y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es tu oportunidad de aprovechar la salvación que Dios te ofrece. Él quiere perdonarte. Él quiere limpiarte. Debes aceptar a Cristo Jesús. Y usted que ha sido tocado por Dios, quiero interceder por usted para que hoy sus pecados le sean borrados de parte de Dios en su vida total. Padre, gracias por la gente que ha estado aprendiendo de estas verdades supremas. Te ruego por ellos, extiende tu misericordia de salvación, perdonando sus pecados y destruyendo, Señor, toda obra del diablo en sus vidas. Derrama de tu espíritu dentro de ellos y haz que entiendan tu palabra y crean, la reciban y la obedezcan. Muchas gracias por tu misericordia. Amén. Ha sido un placer haber estado con todos ustedes, amados televidentes. Les apreciamos con todo el corazón y los invitamos a la Iglesia Roca de Luz Eterna. Que Dios le bendiga. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.